Pobre hombre. No Comenzamos vaya a con ser nuestras risas. natilla. Eso. Comenzamos con nuestras risas. Nos desconectamos un poquito de nuestros albures intensos. Y esto es Travesura Beatle número 10, una acción de conversación sobre el cuarteto de Liverpool que realizamos Sergio, el arquitecto de nuestra bitlemanía, Gabriel, el galeno de nuestra bitlemanía, y acá su cuate, Salvador, el dramaturgo de nuestra bitlemanía. Esta vez queremos seguir conversando sobre las películas de los Beatles, en concreto las dos películas, A Hard Day's Night y Help, y comentar algo sobre el viaje mágico y misterioso y el submarino amarillo. Pero los tres hemos querido poner en la pantalla y recordar el nombre y la obra del gran muchacho Beach Boy, Brian Wilson. Eh, yo que fui adolescente en la hora de los sesentas, me volví fanático de los Beach Boys antes de que llegaran los Beatles. Y pues el gusto eh, me dio mi padre de que en uno de sus viajes a Estados Unidos regresó y me dijo, ¿a ti te gusta el rock and roll? Este es el disco que está de moda ahorita ahí donde yo estuve. Y era Help Me Ronda de los Beach Boys. Mm. Y entonces yo empecé a juntar cosas de los Beach Boys hasta que oí She Loves You. Y ahí pues me conquistaron los Beatles y dejé a los Beach Boys en esa situación que me tenían también las Supremas, de que, ay, que no salga una canción de los Beach Boys o de las Supremas a competir con la de los Beatles, porque siempre peleaban el número uno entre ellos. Brian Wilson, que muere de 82 años, prácticamente era de la edad de Paul McCartney. Creo que fue un compositor realmente importantísimo dentro de la música americana. Yo lo considero de importancia como la de George Gershwin o Duke Ellington, por las melodías que logró crear en lo que fue la hora soul de los Beach Boys, armonías vocales como Barbara Ann, sorprendentes. El mismo Paul McCartney haciéndole un homenaje, parodia y al mismo tiempo divertida broma, compone Back in the USSR, haciéndole un homenaje a los Beach Boys en los coros y a Chuck Berry en la estructura musical. Wilson fue muy admirado por los cuatro Beatles. Los que lo trataron mejor, entiendo, fueron justamente Paul y Ringo, que lograron entrar en conversación y en trato más humano con él, que era un ser muy extraño. Me entero que al final de su vida ya tuvo demencia senil y que prácticamente los últimos 30 años se le apagaba de repente el cerebro y se le volvía a prender, al grado de que hay una anécdota donde él en una reunión de la semana alcohólica de John Lennon ve a Lennon y lo va y lo saluda y le dice, yo soy Brian Wilson, tú eres John Lennon, ¿verdad? Y él le dice, sí. Y le dice Brian, te dije que soy Brian Wilson, pero tú asegúrame, porque ya se me olvidó de cómo andaba su mente rara. Tiene, yo digo, una obra maestra como disco, que es el que llaman Pet Sounds, un long play que intentaba superar lo que sabía que estaban haciendo los Beatles en el Sargento Pimienta, y de ahí cuando vio lo que era el Sargento Pimienta, se perdió en la locura de otra obra completa que quiso ser Smile, Sonríe. Creo que como buenos bitlemaníacos y traviesos, eh, pues nosotros somos muchachos playeros de regadera, lo recordamos con gusto y pues de esta manera esperamos estar acompañando su trance de lo inevitable que significa venir a esta vida siempre para tener que morir. Y pues de esa manera, para empezar ya a hablar de películas y mitos, te paso la voz y la pantalla, Gabriel. Gracias, maestro y dramaturgo de la travesura.
como siempre, hablando muy bien de las y los personajes, pero no estoy de acuerdo contigo, tanta alabanza para Brian, pues no muy me late, pero bueno, eh, se quedaron ahí nada más en el sur, no pudieron trascender, no fue uno de los grupos más impactantes en México, Claro, porque alguien dijo, no sé quién, Sergio, no sé si lo leíste, que decían que era un grupazo y que semejantes a los Beatles y no. Hay otros grupos americanos como Creedence Clearwater Revival, hay Los Doors, los los Doors. los Doors, Bears, los Bears, grupos que no estuvieron muy por encima de este grupo player. Pero bueno, siempre hubo la competencia entre Brian y Paul y luego Paul les dio una como que una así, una ayudadita cuando dijo que Pet Sounds había inspirado al Sgt. Pepper. Digo, bueno, exacto. también por ahí se la retiró. Bueno, vamos al tema que son tres películas, las tres a cual más de magníficas, es mi opinión. Help, ¿verdad? Fue Sí, también dirigida por Richard Lester, que ya se conocían, el mismo productor Walter Shenson. El guión cambiaron de guionista por un Charles Wood, que quién sabe dónde anda, lo busqué en el Google, no lo encontré. Fue el año 65. Me dio risa que ponen el género musical, el género así como un musical en película, ¿no? Pues me llamó la atención. Eh, el tema, pues, es curioso porque a mí me encantó el temita. Era una secta india que necesitaba hacer un sacrificio, pero el que iba a ser sacrificado debía de tener un anillo. Entonces ya se imaginarán que la historia va en que esta secta hindú le quiere quitar el anillo a Ringo, ¿no? Ahí está, miren, esa foto, ese anillo rojo, lo traía Ringo que se lo habían regalado y pues ese era el anillo del sacrificio. Y al cual más de aventuras, situaciones. Ahí Gabriel, intervengo. Sí, Por el relato, el anillo se lo entregan a una muchacha virgen para que la sacrifiquen los de esta rara religión oriental hindú. Y ahí en el momento del sacrificio, que es el inicio de la película, se enteran que ella ya no es virgen y le dio el anillo a Ringo. Y ahí va a empezar ese enredo también oscuro pero interesante, de una sexualidad que no se ve pero se manifiesta en lo interesante de la película. Te regreso la voz. sí, gracias. Ay, porque andaba medio ronco, me la regresas. Bueno, entonces, ahí la película es divertida, dura, ¿cuándo le puse aquí? 90 minutos. Si la pueden ver en YouTube, la van a ver completa y muy interesante. Sí, Ahí está una de las artistas, Eleanor Bohm, que Eleanor, de luego dijeron que Paul le puso a esa canción de Eleanor Rigby por a homenaje a esta señora, pero después ya supimos que había una lápida ahí en una iglesia en Liverpool que estaba el nombre de Eleanor Rigby. Bueno, les rescato tres, aparte de la película que es sensacional, les digo, este detalle de la película y del nombre del artista de Eleanor Rigby, el que George por primera vez tuvo contacto con la cítara, ¿verdad? Ahí conoció por cosas de la producción, había una cítara, ahí a George le llamó mucho la atención y pues las canciones que trae digamos, soundtrack son magníficas, mira, es la ok. película de Hell, Vas a perder esa chica, Tienes que esconder tu amor, Ticket to Ride, I Need You, The La Night noche anterior. Before y Another Ujú. Girl, que Sí, fue, que fue el soundtrack y que en Inglaterra apareció como el lado A, ¿verdad? Como el lado A. Y en Estados Unidos salió con una música instrumental, inclusive en la entrada decían que era una especie de homenaje al 007,
¿verdad? Empieza con música instrumental, por cierto, muy, muy agradable. Entonces, el disco de Hell, Estados Unidos, es muy diferente al disco inglés. Y bueno, yo rescato del disco inglés todo el lado B, y ahí está la Inmortal y Yesterday, ¿verdad? Que Cierto. bueno, nunca se iban a imaginar que era la que va a ser la canción más cover, que más covers le han hecho a nivel mundial, como dice el maestro Salvador. No hablamos de globalización, porque Sí, se le hace como un globo. sí, Bueno, y paso entonces a Yellow Submarine. Maravillosa película, hermosa película. Rescaté algunos adjetivos de la prensa en su momento que decían que fue una película vanguardista, sí, ¿sí? La de Yellow Submarine, que fue excitante en color y en sonido, que fue muy novedosa, ¿verdad? Hacer la parodia de un grupo que era, digamos, seres humanos, los convirtieron en caricaturas. Y finalmente el que más me gustó fue que fue una película psicodélica. sí, Agárrate, ¿sí? El director fue un tal George Dunning, ¿verdad? Y aquí me gustó el guión, porque Al Brodax, que era el productor, también fue el guionista. Pero sí, lo más importante que rescaté es que los cuatro Beatles participaron en el guión. claro, O sea, aportaron dando ideas para el guión. Dura 90 minutos y agárrense. La empresa productora fue una tal Manzana, sí, ¿sí? Eso yo, bueno, sabemos que estaban ahí metidos los Beatles, pero no que tanto. Otra cosa que me llamó mucho la atención, y yo nunca me había percatado de ello, que pasa por distintos mares, sí, ¿verdad? Pero nunca yo dije, pues este marica, pero los anoté todos, mira. Pasan por un mar británico, por un mar del tiempo, un mar de la ciencia, un mar de monstruos, un mar de agujeros, un mar de cabezas, un mar verde. Y pues tú dices, "Hijo, qué locura esta película, pero qué hermosa, ¿eh?". sí, Hay un mar que es el de la ciencia, que es donde conocen a un personaje, que es el Nowhere Man. Y sí, lo hacen como parodia que dicen que es doctor en filosofía, ¿no? Y su nombre era Jeremy Hillary Bob, ¿no? es, Y bueno, la trama es de que en ese pueblo, donde estaban así como todos congelados por unos que le llamaban los Blue Minis, y que luego a través de Ringo van como a rescatar ese pueblo, ¿verdad? Entonces vienen las travesuras de que para llegar a ese pueblo tienen que pasar por todos estos mares porque van en el submarino amarillo, ¿verdad? Entonces, bueno, pues ya llegan ahí a este pueblo y empieza la música, y llegan los Beatles a interpretar la música y salvan ahí a esta ciudad, ¿no? Que es Pepperland. También es una película que ahí está, esos son los dibujos caracterizados y ahí está el submarino amarillo. Eh, las canciones, fíjate, repiten el Yellow Submarine, ¿verdad? El Love You Too, el When I'm 64, y aparecen canciones de George que no estaban así como que programadas en ningún disco, Only Another Song, repiten Lucy, Think for Yourself, y la maravillosa Con una ayuda de tus amigos, Baby You're a Rich Man, Hey Bulldog mm, y All Together Now. O sea, en las películas de los Beatles meten canciones fabulosas, ¿sí? Como fue en A Hard Day's Night, en Hell y Yellow Submarine, ¿sí? Me gustó mucho enterarme que los Beatles habían participado porque eh, pues no tenía la idea de que hubieran aportado ideas en la de Yellow Submarine. También una declaración de Lennon que era muy bocón. Él sí. dice de la película Hell, un poco retornando, que toda la película de Hell se la pasaron marihuanos.
Eso lo declaró el maestro Lennon. Bueno, por algo ha de haber sido, ¿no? Y bueno, pues ya nomás sería Magical Mystery Tour. Agárrense y para el futuro festejado, el director absolutamente fue Paul McCartney. Sí, Los productores, pues ya se imaginarán que fueron los cuatro Beatles. El guión fue de los cuatro Beatles. Aquí, un dato que yo también desconocía, el director de fotografía se llama Richard Starkey, aquí. ampliamente conocido como mejor como Ringo Starr. Y bueno, pues si alguien me ayuda y me dice cuál es el guión de esa película, pues que van en digamos, en un Autobús. turibús, ¿verdad? ¿Verdad? Van en un autobús donde van pasando por distintas situaciones y bueno, pues va una señora un poquito pasada de peso, ahí están, no sé, cada uno de estos actores tiene su rol en algunas películas, pasan por varios, digamos aquí en español, sketches. Sí, Sí, ¿verdad? Sí se llaman sketches. sí, exacto. Y muy buena. La película es bonita por ver allá los Beatles cuando salen de magos. Y bueno, pues yo también la aprecio como una película, que sabemos, como ya lo dijiste, que era un programa de televisión, pero me quedo con las tres películas, A Hard Day's Night, Hell y Yellow Submarine. Adelante, Correcto. compañeros, hagan sus travesuras. Mira, ahí está la Gordis. Y John Lennon, de veras que, acuérdense que en las caricaturas de John Lennon le gustaba hacer gente obesa. Sí, Y aquí pues pues sí. parodió a la pobre señora comiendo su espagueti. A paladas. Híjole, sí, mano. Sergio, Bien, amigos, pues buenas noches a nuestros radioescuchas, a ustedes también. Empezaré también mencionando mi opinión, mi concepto sobre Brian Wilson. Eh, Diría yo primero que es una frase muy hecha, que es lamentable que muera cualquier persona, claro, pero yo creo que caemos en clichés, ¿no? No es igual. Y hay gente que verdaderamente, perdón lo que voy a decir, pero hay gente por la que ninguna pena causaría su muerte. Y en el caso de Brian Wilson, pues es una pena que haya muerto. Desde luego ya no era un artista en activo, pero nos dejó mucho, ¿no? Es decir, su legado a la música, eh, pues es algo invaluable. Coincido con Salvador eh, en su equiparación con George Gershwin, y creo que lo que quieres decir es en cuanto a melodías, porque eh, si, bueno, como se entendió, pues parecía como que estábamos omitiendo a Jim Morrison, a Bob claro, Dylan, a John Fogerty, ¿no? Que ahí, bueno, pues Dylan, por ejemplo, pues así como que mucha melodía en sus canciones, pues no tenía. Ahí realmente su valor es como letrista. Pero sí, hay gente muy valiosa en los Estados Unidos, compositores, ¿no? Incluso a Billy Joel también dentro de esa playa de artistas, y desgraciadamente pues cada semana, cada 15 días nos enteramos de la muerte de una de estas eh, pues luminarias que nos van dejando, y que de pronto decimos, bueno, causa preocupación porque pues bueno, no solo los dos Beatles sobrevivientes, sino nosotros mismos cada vez nos estamos acercando más a la recta final. Pero en claro. fin, esto tiene que suceder. Bien, ahora voy con las películas. Nada más como un dato, voy a hacer nada más unas precisiones para no redundar en lo que ya ha platicado Gabriel. Quisiera decir que la película de Help originalmente se iba a llamar Ocho brazos para abrazarte, Eight Arms to Hold You. Finalmente se canceló ese título, se desechó y se pensó en Help, que creo que fue un éxito el tema, ¿no? Es decir, eh, fue una canción introspectiva que en su momento pues no se entendía no se entendió, no se sabía el mensaje, pero era realmente
un grito de desesperación y de petición de ayuda que hacía el propio Lennon. El guión, pues yo dije hace 8 días, me parecía que en algunas escenas se comportan como bufoncitos. Lo sostengo, decía, hubo escenas en que a mí no me gustó, que pues sí que se comportaban como más cómicos. Eh, Sin embargo, en la película bueno, hay algo que me parece también fue muy valioso, que fue la primera vez que conocimos a los Beatles a color, ¿no? Sí, Hoy en día valoramos lo que era el blanco y negro, pero en aquel entonces ver la televisión a colores, ¿no? Y en este caso las películas a color y los Beatles a color, pues era como que lo sentíamos más real, ¿no? Ese fue también digo yo, un éxito propio de la película. El contenido musical, pues sí, fue excelente. En la película eh, canta John esta canción no, perdón, Paul, que canta Acabo de ver una cara. Sí, sí. sí, ¿no? En fin, realmente la película aporta muy buena música y en lo general, bueno, pues fue un, una, un éxito la película. Creo que comercialmente eh, pues, volvió a apoyar esa fama que tenían los Beatles ya. En cuanto a los discos, a mí en lo personal me gusta más la portada de la versión inglesa, ¿no? Donde están ellos cuatro haciendo señales de aviación, ¿no? Esa película esa portada se me hace mucho más mejor lograda. Y otra cosa que a mí me gustó de la película fueron las locaciones, ¿no? Pues realmente fue como, como presentarnos un video como para motivar el turismo, ¿no? Sí, aquí lo vimos en los Alpes suizos, lo vimos en la India o en estas locaciones aparentando esta, este contacto con la cultura hindú, están en la playa, ¿no? En fin, creo que eso sí fue también pues con toda la intención de tener locaciones diferentes como para hacer más vistosa la película, ¿no? Eh, Siguiente, el submarino amarillo. Eh, También a mí en lo personal me parece pues muy interesante su aportación a lo que fue, digamos, la caricaturización. Hasta entonces, pues, si la memoria, o más bien si no estoy equivocado, pues lo que veíamos en caricaturas, pues era lo que nos presentaba Walt Disney y Walter Lantz, ¿no? El pájaro loco y toda la serie de personajes que tenía Walt Disney, ¿no? La Cenicienta, Blancanieves, en fin. Eh, y esta película, todavía no aparecían las caricaturas japonesas, ¿no? Bueno, eh, lo primero que empezamos a ver como japonés, no sé si ustedes recuerden, esta serie de Meteoro, ¿no? Ah, Que a mí me encantaba siempre ver ese coche, siempre me encantó. Pero volviendo a la película del submarino amarillo, pues me parece muy valiosa pues, este concepto de caricaturización, no solo de los Beatles, sino de todo el entorno, ¿no? Sí, desde luego es la psicodelia, el surrealismo en pleno, ¿no? De cómo, pues sí, justamente parecería como que decías, Gabriel, que John Lennon dijo que en la película de Help se había pasado todo el tiempo marihuanos, en fin, consumiendo psicotrópicos, pues aquí parece que las caricaturas estas sí lo hicieron, ¿no? Porque pues todo el, todos los lugares, bueno, todo es inventado, todo es verdaderamente surrealista, es decir, la eh, parecería que tomó uno, a mí me ha pasado, bueno, cuando he tomado muchas pastillas en alguna operación, de pronto despiertas y tienes otra percepción
pues de tu entorno, ¿no? Y aquí esto me parece, los nombres que le ponen a los mares, en fin, todo es muy interesante y, y además en el momento, pues vanguardista, como lo mencionaste, Gabriel, realmente una aportación, ¿no? De mucho colorido eh, y, y con, y con también muy buen material musical. A mí, una de las canciones que más me gustaba de este, o me gusta de este disco, es la de Hey Bulldog, ¿no? Sí, Eh, maravillosa. Maravilloso, un rock, Puro rock. puro rock, verdaderamente que te prende, ¿no? Entonces, buena película, muy buena película. Hubo después también como dato adicional, hubo eh, pues una reedición de la película, sería que hace 15 años, Gabriel, más o menos, Sí, en donde ingresaron las escenas perdidas de Yellow Submarine, como pasa en todas las películas, ¿no? Es decir, hacen un rodaje y después van editando y hay escenas donde se van quedando. Y para nosotros los coleccionistas o los fanáticos de Beatles, pues nos gusta siempre ver todo aquello que no ha salido a la luz pública. Por último, Viaje Mágico y Misterioso. A mí en lo personal me gusta la película, es decir, desde luego como guión o como película para competir en eh, pues vaya, En un festival. en un festival, gracias, Salvador, en un festival, pues no tiene merecimientos, desde luego tampoco aspiró nunca a un Oscar, pero aquí lo valioso para mí es esta, y sobre todo de Paul, ¿no? Habría que, bueno, yo siempre he admirado esto de Paul, que siempre estuvo muy metido y siempre pensando en qué hacer de nuevo pues para consolidar la fama o para mantenerla, que lo sabemos, no, lo difícil no es llegar, sino mantenerse. Y Paul siempre traía ideas nuevas, pues de Paul es la idea del viaje mágico y misterioso, después la de Lady B, y en fin, siempre aportando. El guión, pues probablemente era muy simple, pero pues divertido, me parece también una exposición de todo lo que es también la cultura inglesa, ¿no? No sé si esta idea de vestirse de magos, pues es también hacer pues una especie de recordatorio o de homenaje, en fin, a lo que era el mago Merlín, en fin, Claro. rescatando todo lo que es su cultura. Eh, Viajar en el autobús por la campiña inglesa. Aquí vemos a John, que a mí me parece como que si fuera Pierno Doyuna, ¿no? Si está tan, Cierto. tan envaselinado, ¿no? Que parece Pierno Doyuna. En fin, y esa otra escena donde salen bailando, ¿no? Los cuatro de blanco, bueno, medio movidos al compás de la música, también me parece muy buena, ¿no? Así, en esta escalera versallesca, ¿no? Ahí, eh, pues sí, como cuatro aspirantes a Miss Universo bajando las escaleras para presentarse ante toda la gente. También me parece simpática la escena. Y bueno, pues también haciendo alusión a lo que es la proverbial elegancia inglesa, ¿no? Aquí vestidos de blanco, pero, pero impecablemente vestidos pues de smoking, ¿no? O de frac, ¿no? Entonces, en general, a mí me gusta la película por ese colorido. Gabriel y yo, te acordarás que cuando visitamos Liverpool, paseamos en el camioncito del viaje mágico y misterioso. ahí, Y bueno, es un buen ambiente ir conociendo lugares y ellos pues sin mucho guión, pero bueno, presentándose como eran y, y tratando siempre de dar una imagen positiva al mundo, a sus seguidores, como se les dice ahora, ¿no? A sus fanáticos. Entonces, en lo personal, me gusta la película, la, la edición que sacaron también hace, no sé, 8 años o algo así, donde ya la remasterizaron
pulieron la calidad del audio y de la imagen, pues es buena. Es decir, antes, cuando, no sé tú cuando viste esta película de Viaje Mágico y Misterioso, Gabriel y Salvador, pero pues cuando la vimos la primera vez, pues fue toda pixeleada en beta, ¿no? Era la copia de la copia de la copia, ¿no? Este, y bueno, así la vimos y después ya nos tocó verla o la pudimos ver la mejor calidad como hemos visto ahora también las nuevas versiones de aquellas películas que tenían su encanto también, ¿no? Es decir, la primera vez que podías ver en casa esta película, pues era una experiencia, ¿no? Sabíamos de la película, pero pues no la vimos en televisión, no la vimos desde luego en el cine, la vimos pues yo creo que casi 20 años después de que Sí. se exhibió en las pantallas inglesas, ¿no? Entonces, en lo personal, pues creo que fueron muy buenos aportes de los Beatles como guionistas, lo mencionabas Gabriel, como directores de escena, directores de fotografía, pues a todo le hicieron y digo yo que además en todo lo hicieron pues competitivamente bien, ¿no? Es decir, eh, no lo hacían por una actitud ególatra, ¿no? Sino simplemente tenían ese espíritu pues digamos, de diversión, de curiosidad, de experimentación, y entonces en ese espíritu, pues nos enseñaron que podíamos eh, hacer y lograr lo que nos propusiéramos, ¿no? Entonces, creo que esas son cosas que se pueden rescatar valiosas de lo que nos enseñaron los Beatles, que es también admirable cómo de ser unos chicos, pues provincianos propiamente, porteños, fueron madurando musicalmente, pero también mentalmente, ¿no? Las aportaciones de George cuando se involucró con la cultura hindú, eh, el mismo, el mismo John que fue madurando políticamente, en fin, los cuatro verdaderamente eh, fueron pues, un ejemplo a seguir. No se quedaron pues nada más como artistas en su propio ámbito de producir música o de interpretar y ya, sino que siempre y hasta la fecha, ¿no? Siguen buscando nuevos horizontes. Así que bueno, te cedo ahora la palabra, Salvador. Nada más me gustaría agregar a tu comentario que estoy completamente de acuerdo. La Mm. música. La música de la película tiene dos de las canciones, bueno, todas me gustan, ¿no? Pero nada más por mencionar a Magical Mystery Tour, ¿verdad? Hola Dios, Ajá, El tonto de la colina, esa es sí, Claro. maravillosa. Y la otra canción, yo la hago así como que un paralelismo, mientras Paul es el tonto de la colina, John Lennon era Soy la la morsa, ¿no? morsa, sí, Y Cierto. no, no, ese, que te acuerdas, bueno. Pues nosotros ya lo conocimos como LP, pero fue un doble EP, que sí, la música también nos impactó, ¿eh? Nada más para completar tu comentario. claro, claro. Sí, Javier, gracias. Pues adelante, Salvador. Eh, de acuerdo en lo que ya se planteó, y yo regreso a algo que para mí siempre es muy importante. Los Beatles, los cuatro muchachos de Liverpool, pues ya para nosotros y para la humanidad, son más que nada simulacros. Hay dos muertos, hay dos que ya no se han vuelto a reunir como los Beatles, lo que se les agradece, ¿no? Que no estén tocando con el hijo de George y el hijo de John, como hacen los de Led Zeppelin, sino que han sabido guardar algo muy interesante, que es el respeto a lo que fue el cuarteto. Sí, Pues, para quienes los admiramos y los estudiamos y los apreciamos, nunca tuvimos contacto con ellos como seres humanos vivos. Nos convencieron de una manera, yo diré,
fotográfica, eh, grabada. Y en ese grabarse está la música, que es lo que Gabriel defiende siempre como su sustancia esencial. Si hay algo que los Beatles son los Beatles y serán los Beatles para siempre es por sus piezas musicales. Lo demás fue creando esta bola de nieve que los mantiene vigentes, pues ya 50 años después de que se separaron. Yo veo que en las películas iniciales, que son A Hard Day's Night, Help, El viaje mágico y misterioso, y hasta llegar justamente al submarino amarillo, vemos una etapa de los Beatles como mito, es la mitología de los Beatles, algo que ellos supieron sostener y cargar, diré de manera humana. No se presentaron como divinidades o como dioses, como en cierto momento otras estrellas de la canción lo han querido hacer, sino que más bien se mostraron como unos personajes simbólicos, primero en blanco y negro, mostrando lo que era su llegada al orden de la cultura mundial. Veníamos de un mundo de los años 50, donde habíamos vivido momentos horribles, los niños como yo, por culpa de la guerra de Corea, la guerra de Vietnam, y de ahí lo que estaba convirtiéndose en la revolución cubana. Y entonces, en esa etapa, todos los días soñábamos con horror la pesadilla de que tronaban las bombas atómicas. Y de ese mundo en blanco y negro, los Beatles sacaron una sonrisa, lo que sostengo, su jovialidad. No nos dijeron quemen casas, súbanse a motocicletas y hagan ruido, sino bailen, canten, sonrían. Y de ahí pasaron a la siguiente fase del mito, que fue Help. En A Hard Day's Night es el mito de los cuatro muchachos que tocaron la campana y ahora son los admirados y los discutidos en toda la tierra. Y en Help se dejaron llevar por la fantasía loca, el surrealismo, lo mencionó Gabriel, y además lo que serían las cualidades de una nueva comedia que brotaba en Estados Unidos, en Francia, en Italia, con un nuevo sentido del humor que tenía sus cargas eróticas, sus cargas pop, y que ellos supieron realmente actuarlo. Se siente y es verdad que en Help, como le inquieta a Sergio, se vuelven payasos como los hermanos Marx, unos Beatles que habíamos visto más serios en A Hard Day's Night, pero esa ligereza como que fue un respiro para ver lo que venía el 67 y el 68. Y ahí en lo que serían las otras dos películas que siguieron, eso del mito de los Beatles creció hasta la perfección de El submarino amarillo, que tiene cualidades importantísimas como cine. El director, que es George Dunning, venía de una escuela muy seria de animación canadiense dirigida por un director Norman McLaren, donde se propusieron justamente, vamos a aportar lo que no ha podido aportar Walt Disney, ni lo que sería la Warner Brothers, lo que no pudieron el Conejo de la Suerte o Bugs Bunny o el Pato Lucas. Estos canadienses dijeron, vamos a hacer otro tipo de animación. Utilizaron fotografías como se usa en el submarino amarillo, las intervinieron, usaron dibujos, usaron personajes reales, personajes fantásticos, y yo creo que ahí es donde ya el gran mito Beatle se repartió para mil direcciones. Como ya se planteó, es una historia donde van pasando de mar en mar para ir a salvar una tierra en peligro. Y pues de ahí ya no han faltado quienes han visto que es como la Odisea, que se Ujú. conectan con el gran mito homérico de la Odisea. Pero también hay quienes ya han visto
que es un viaje como el del Bardo Todol, el libro del Tíbet de los muertos, donde los Beatles mueren con Eleanor Rigby y resucitan contradiciendo a Nowhere Man. Y se ve toda una historia de lo que se llamaría resurrección en vida, que es una formación mística de prácticamente todas las sociedades donde ha habido religión. También yo alcanzo a ver que conectan con el mito de Xibalbá y el descenso a la muerte de los mayas. Y todo eso hace ver que los Beatles realmente por su importancia no hicieron películas como las de Elvis Presley o la de Madonna donde se reafirman como lo que son, sino que dejaron hablar toda la sabiduría que se pudo de pues lo que sería la enciclopedia ya de los años 60 y que ahora ya nuestro siglo XXI se mueve de oriente a occidente, a África, al espacio, con espíritu, yo digo, que ellos cargan de optimismo. Ya luego, en lo que vino a ser la etapa final, y con eso cierro mi comentario, porque de esto ya hemos hablado mucho, los Beatles bajan a la tierra y nos dejan ver cómo trabajan. Ahora no ves nuestros sueños, sino que ves nuestro trabajo. Si ya dijeron somos proletarios, si ya dijeron somos porteños, ahora vean cómo trabajamos. Y esas son esta película que al fin y al cabo es toda la suma de Let It Be, Get Back, y que Peter Jackson ha logrado captar para mostrárnoslo así. Son un éxito porque no pararon de trabajar, aun cuando estaban discutiendo entre ellos y brotaban los egos, trabajaban y trabajaban. Yo he llevado ya un largo rato de estar viendo los fragmentos de Get Back y es sorprendente la capacidad que tiene George de pronto para arreglar una canción con dos, tres compases de guitarra, Ringo explicando en el piano cómo es el jardín del pulpo, y de ahí un trabajar y trabajar que la primera versión nos había hecho sentir feo porque se peleaban, y resulta que no, que se sabían armonizar y lograr todo esto desde el mito, el submarino amarillo, Magical Mystery Tour, que también quiere ser como un recorrido por distintas etapas de la formación del espíritu. Yo digo, con momentos cinematográficos nada despreciables, justamente como el del El tonto de la colina. Es cine de vanguardia experimental inglés, como está editado. El George Harrison de Blue Jay Way dando vueltas en lo que sería la rueda cósmica del budismo, que son detalles que uno va apreciando con el tiempo y con la educación hasta llegar a las aventuras de quién es la morsa y qué significa que sea la morsa y qué hacen ahí los Ekman en estas imágenes. Pero entonces creo yo que los Beatles, y es mi conclusión, supieron llenar todas las formas de lo que se llamaría acción espiritual pop. Fueron discos, fueron películas, fueron fotografías y fueron una infinidad de gadgets, todos siempre impulsados por lo que ya dije, una alegría sin igual, un gusto por la vida que nunca negaron y nunca pisotearon, ni en los momentos más amargos de John, ni en los momentos de gran titubeo de George, ningunearon a la vida o nos negaron el derecho a la felicidad. Creo que con eso pues damos una idea a nuestras amistades que nos acompañan en la travesura de lo que es nuestra interpretación de los Beatles y las películas. Quedan temas bellos por tratar, John Lennon actuando, cansándose de actuar, Paul queriendo hacer una película como las de Broadway clásicas de los años 30, musical, Ringo actor hasta que se aburre de ser actor, George que no actúa en otras películas, pero sí hace bromas con los de Monty Python, y habría todo ese recorrido de los Beatles en la televisión, hasta interpretando en 5 minutos un segmento de Shakespeare,
el sueño de una noche de verano. Pero entonces, mis queridos cuates, mi galeno Gabriel, mi arquitecto Sergio, me siento muy contento de conversar así con ustedes en esta travesura Beatle que ya anuncia la próxima entrega. Esperamos el miércoles próximo. Festejaremos el cumpleaños 83 de Paul McCartney. Es la hora de que les agradezcamos en vida lo mucho que nos han otorgado y creo que con nuestra conversación le podemos hacer pues un regalito de esos como de Día del Padre para Paul, ¿no? Con nuestras manitas le hacemos un juguete y se lo damos. Y luego dentro de 15 días viene el Global Beatles Day, nuestro mundo, All You Need Is Love, para que nuestras amistades nos den ideas, si pueden, ahí en el chat, sobre qué debemos hablar de Paul McCartney y sobre All You Need Is Love y la transmisión mundial por primera vez de televisión, donde el Reino Unido decidió que los Beatles fueran los representantes y todos los sentimos representantes del mundo. Hasta ahí llego. Ah, Adelante, bueno, Gabriel. está muy bueno. Pensé que ibas a cerrar ya la transmisión. Ah, se las cedo a ustedes. Pues Ya yo ya es de acuerdo con lo que tú has mencionado, lo que hablábamos antes de iniciar nuestro programa, y que sí, si hay alguien que quiera hacer un comentario o hacer una sugerencia, peticiones o... Sí, pues estaremos muy de acuerdo. Y nada más, celebrar a los Beatles. Yo como amante de los libros, ¿verdad? Me gustaría mucho, cuando veamos el cumpleaños de Paul, sugerir alguna bibliografía que sería muy bueno perfecto. para conocer a Paul Sí, o los perfecto. libros de John. Los libros de John no los hemos tocado. Sería una muy buen homenaje porque y comentarlos con la gente para que pues hagamos una especie de remembranza de esa influencia que tuvieron los Beatles, ¿no? Con eso Correcto. sería mi comentario final. Sergio. Bien. Bueno, yo nada más una pequeña aclaración para nuestros amigos. El hecho de que al inicio del programa Gabriel nos, nos adjudicó ahí un título. Como saben, el espíritu del programa es un tanto jocoso, ¿no? Festivo. Travieso, ¿eh? No, pero no queremos que se malinterprete. Es decir, yo soy arquitecto, como algunas lo han mencionado, pero que no se interprete que soy el arquitecto de la vitlemanía como si yo la hubiera diseñado, ¿no? Como por ahí hubo alguien, en este caso no voy a decir los nombres para proteger a los inocentes, nomás diré sus iniciales, ¿no? Enrique Rojas, ¿no? Cuando, Y la cuando, placa de este, su coche. cuando, cuando se autonombró el catedrático de la bitlemanías, ¿no? Claro. Y en fin, entonces, ese Pero es ahí el yo espíritu. remato, porque lo que dije, y es el plan de Gabriel, es el arquitecto de nuestra Sí, exacto, bitlemanía, el galeno sí, de nuestra, y yo soy sí, el dramaturgo. Sí, sí, tampoco que vayan a creer que eso nos lo dieron en la Academia de Liverpool, así ¿no? es, así es, así es. Sí, Hay que proteger a los inocentes. y en Entonces yo este digo caso, Enrique Rojas. Gabriel, como doctor, sería nuestro doctor para que nos cure de esta enfermedad de la bilemanía, ¿no? Entonces, bueno, Sí, nada más una pequeña aclaración que sirvió también para cerrar, pues de una manera divertida también el programa, ¿no? Así que, pues los esperamos el próximo miércoles en la siguiente transmisión. Que tengan un excelente fin de semana, una buena celebración del Día del Padre y ya estaremos festejando a Paul McCartney dentro de 8 días. hasta luego. Buenas noches Hasta pronto, amigos. Hasta Chao. luego. o buenos días.